Y el propio Señor les dijo a los fariseos en Juan 5, 39 y 40, escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En esta ocasión, en el Estudio Vida del libro de Colosenses, exploraremos los versículos 12 y 13 del capítulo 1. El Señor Jesús declaró en Juan 8:12 lo siguiente: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue jamás andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, ¿qué significa andar en tinieblas? Bueno, quizás cada uno de nosotros tenga una idea mental preconcebida acerca de esta pregunta. No obstante, las tinieblas que nos ciegan hoy en día puede que no sean tan malignas o siniestras como podríamos imaginar. En Colosenses se nos revela que cualquier cosa que ocupe el lugar de Cristo, aun las cosas más buenas, puede ser un instrumento de la potestad de las tinieblas. Pues bien, este será nuestro enfoque en este mensaje del Estudio Vida, que tiene por título Librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino del Hijo de su amor. Y estamos muy contentos que Guido Olivares ha regresado al programa para colaborar en esta serie de mensajes del Estudio Vida de Colosenses. Guido, qué bueno tenerlo con nosotros de nuevo. Gracias por invitarme a participar de este programa en particular. Por la misericordia del Señor, creo que tengo una carga especial respecto a este asunto tan crucial. Guido, antes de continuar, ¿qué tal si echamos un vistazo al versículo 13 del capítulo 1, que nos da un trasfondo sobre la situación de la iglesia en Colosas? En este versículo, Pablo nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor. Las tinieblas fueron un factor predominante en el trasfondo de la totalidad del Nuevo Testamento, y no solo en el libro de Colosenses. El Señor Jesús mencionó las tinieblas en muchas oportunidades, como por ejemplo en el capítulo 8, versículo 12 del Evangelio de Juan, lo cual leímos al inicio del programa. Lo más interesante acerca de la potestad de las tinieblas son la clase de cosas a las cuales Pablo se refiere en Colosenses. En su mayoría, esas cosas no son malignas, ¿verdad? Claro que no, Víctor. Necesitamos un entendimiento renovado de la expresión la potestad de las tinieblas, como lo emplea Pablo en Colosenses. Esta es una esfera en la cual Satanás rige, y allí están involucradas una gran cantidad de cosas malignas y también de cosas buenas. Por tanto, no existe la menor duda de que la potestad de las tinieblas tiene que ver con el reinado de Satanás y se relaciona con su reino. Nuestro problema consiste en que asumamos que el libro de Colosenses, la expresión la potestad de las tinieblas, se refiere únicamente a cosas malignas, demoníacas o satánicas, que pueden subyugarnos y encarcelarnos. No obstante, este es un entendimiento muy estrecho que hará que erremos el blanco. Colosenses es un libro que nos revela al Cristo todo inclusivo de la manera más elevada. Nos revela además que Cristo es la centralidad y la universalidad en la economía de Dios y que es la realidad de todas las cosas positivas. La potestad de las tinieblas, en su aplicación particular en esta epístola,
se refiere a cualquier cosa que no sea Cristo y que controle nuestro ser. La potestad tiene que ver con el control. Por tanto, estar bajo la potestad de las tinieblas significa estar controlados por las tinieblas. Según el contexto del libro de Colosenses, algunos aspectos de la potestad de las tinieblas son la filosofía, el ascetismo, una cierta clase de humildad autoimpuesta y la religión. Hablando de manera más amplia, cualquier elemento de la cultura que infiltre la iglesia y reemplace a Cristo es un aspecto de la potestad de las tinieblas. Si profundizamos un poco más, podríamos decir que según la revelación de la Biblia, cualquier clase de control que tenga como fuente nuestro yo es la potestad de las tinieblas controlándonos. Nuestro yo reemplaza a Cristo y esta es la razón por la cual el Señor nos dice en los evangelios que si queremos seguirles debemos negarnos a nosotros mismos. Para resumir, la potestad de las tinieblas se refiere a la esfera satánica de las tinieblas. Y en el libro de Colosenses, la potestad de las tinieblas se refiere particularmente a aquellas cosas de la religión, la cultura y la filosofía que habían invadido la vida de iglesia y la vida cristiana. Estas cosas reemplazaban a Cristo y ejercían control sobre los santos en Colosas. Por lo tanto, para ser liberados por Dios en su salvación completa, no solo debemos ser librados de la potestad de las tinieblas, también debemos ser librados de cualquier cosa, por buena que parezca, que reemplace a Cristo y que nos gobierne. Necesitamos recibir mucha luz para poder ver el significado completo de las tinieblas. Esperamos que todos los hijos de Dios puedan ser librados de todo aquello relacionado con la filosofía, la religión, la cultura, todo lo que reemplace a Cristo, que nos gobierne y que nos controle en lugar de Cristo. Según la revelación presentada en Colosenses, nosotros debemos ser gobernados, controlados, regidos y dirigidos por el Hijo amado de Dios en la esfera de la luz. En esta esfera de la luz no solo disfrutamos la gracia de Dios, sino también disfrutamos al Cristo todo inclusivo y maravilloso. En breve, Witness Lee nos ha ayudado a ver que la potestad de las tinieblas incluye la filosofía, la religión, la cultura y en un nivel más profundo, cualquier cosa que provenga de nuestro yo, es decir, cualquier cosa que reemplace a Cristo. Cualquier parte de nuestro ser que se encuentre ocupada por algo diferente de Cristo está bajo la potestad de las tinieblas. Por tanto, necesitamos que Cristo llegue a ser el todo en nosotros, para que seamos completamente librados de la potestad de las tinieblas. Creemos que este tiempo ha llegado y le pedimos al Señor que bendiga esta palabra fiel respecto a la potestad de las tinieblas, lo cual se opone al Cristo todo inclusivo. Esperamos que los buscadores genuinos del Señor sean iluminados y liberados para que empiecen a explorar al Cristo que es la centralidad y la universalidad de la economía de Dios, es decir, al Cristo maravilloso que nos revela el libro de Colosenses. Guido, muchísimas gracias por esta explicación tan completa y profunda. No es fácil asociar las cosas que usted mencionó con la potestad de las tinieblas, porque eso es algo muy sutil. A medida que usted hablaba acerca de la cultura, me puse a pensar en la mayoría de las personas que se sienten orgullosos de su propia cultura y desean preservarla para futuras generaciones. Inclusive, pienso que aún la iglesia puede tener su propia cultura, lo cual entonces llega a ser un sustituto de Cristo. En cuanto a esto, ¿qué nos podría usted añadir? Así es, Víctor. Nosotros tenemos la tendencia a desarrollar una cierta manera de vivir en nuestra vida cristiana, en la cual Cristo no tiene participación. Esa es una clase de vida humana refinada.
que hace todo lo posible por seguir ciertos preceptos de la Biblia, y como resultado, lo que edificamos es nuestro yo, el cual reemplaza y se opone a Cristo. Este es un problema universal muy serio que la mayoría de los creyentes ignoran. Ellos no se dan cuenta que vivir la cultura en lugar de Cristo es un gran problema. Esto es especialmente palpable en los países desarrollados, donde existe un ambiente multicultural, que puede ser muy bueno y enriquecedor para las relaciones sociales. No obstante, esta cultura va totalmente en contra de la revelación acerca del nuevo hombre que aparece en el libro de Colosenses. Según Colosenses 3:11, en el nuevo hombre no hay griego ni judío, no hay circuncisión ni incircuncisión, no hay bárbaro, escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Por lo tanto, en el nuevo hombre no hay espacio para la cultura, porque en el nuevo hombre Cristo es el todo y en todos. Sin embargo, no estamos aquí para señalar a nadie ni juzgar a nadie en particular. Estamos aquí para ministrar la palabra de Dios, para ser iluminados y para ser liberados de nuestra propia cultura. Solo cuando esto suceda, se podrá producir la expresión corporativa de Cristo en la tierra y la realidad en la práctica. Guido, estoy totalmente de acuerdo con usted. Ya hemos mencionado que desafortunadamente no tenemos las grabaciones originales de Witness Lee debido a que casi no se escuchan por el deterioro de las cintas magnéticas. Y por esa razón, les pedimos muchas disculpas a nuestros queridos radioescuchas. Sin embargo, estamos usando algunas porciones del libro impreso del Estudio Vida de Colosenses. Por ello, a continuación, quisiera leer otra porción muy crucial y que dice así. Muchos creyentes afirman con propiedad que la Biblia es un libro lleno de luz. Esto, por supuesto, es verdad, pero si no leemos la palabra en presencia del Señor, inclusive nuestra lectura de las Escrituras estará en tinieblas. Seremos como los fariseos que el Señor reprendió en Juan 5:39 y 40, cuando Él dijo, escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Con estos versículos, queridos radioescuchas, podemos darnos cuenta de que podemos tener la Biblia en nuestras manos y estar ciegos y en tinieblas. Los religiosos se ofendieron cuando Cristo les dijo que estaban ciegos. Ellos creían que estaban en la luz porque tenían las Escrituras, pero en realidad estaban ciegos porque no tenían a Cristo, quien es la única luz del mundo, y todo lugar donde Él no está, yace bajo la potestad de las tinieblas. Sin duda, esta palabra de Witness Lee es muy impactante. ¿No es así, Guido? Ciertamente, y no solo es muy importante, sino que además es una palabra verdadera y fiel. A medida que leemos el Nuevo Testamento, no podemos negar los hechos obvios que aparecen en el relato, en el sentido de que los religiosos se opusieron al Señor Jesús. Y el propio Señor les dijo a los fariseos en Juan 5:39 y 40, escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. La ceguera religiosa no desapareció después del primer siglo, porque es simplemente la expresión de nuestro ser caído y de nuestra vida natural que se oponen a Cristo. Podemos leer la Biblia, la cual es un libro de vida, pero tal vez no tocamos al Señor, quien es la vida. Podemos leer las Escrituras que están llenas de luz, pero nosotros mismos podemos estar en tinieblas y podemos proclamar que vemos la luz, pero en realidad estamos en tinieblas. ¿Qué tanto se ha abierto el libro de Colosenses hoy en día al pueblo del Señor? ¿Qué tanto han visto de Cristo en este libro?
Aquellos que han escrito exposiciones y comentarios acerca de Colosenses, intrigados por el error que se introdujo en las iglesias, allí tratando de explicar lo que sucedió, no han visto al Cristo, que es la centralidad y la universalidad de la economía de Dios. Algunos leen este libro y no se interesan por las expresiones maravillosas que Pablo usa para revelar a Cristo. No obstante, cuando llegan al pasaje donde dice que las esposas deben someterse a sus maridos y que los maridos deben amar a sus esposas, que los esclavos deben obedecer a sus amos y que los padres deben cuidar a sus hijos, eso sí les interesa y lo aprecian. Este tipo de apreciación está en la esfera de las tinieblas. La Biblia es luz, pero es posible que nosotros no estemos en la luz cuando la leemos. Es probable que nosotros mismos estemos en tinieblas, estemos velados y estemos ciegos. De hecho, esa es la condición general de muchos creyentes. Por tanto, entre más leamos la Biblia, más ciegos estaremos debido a que la hemos leído y la hemos tratado de comprender en nuestra propia ceguera lamentable. En lugar de ello, debemos arrepentirnos delante del Señor. Debemos tornar nuestro corazón a Él, debemos vaciar nuestro espíritu y contactar el espíritu de la palabra para ver a Cristo en la palabra. Queremos hablar de manera fiel, honesta y franca acerca de este asunto, pero no tenemos ningún interés de entrar con disputas y argumentos con nadie. ¿Cuál sería el beneficio de hacer eso? Si alguien está en tinieblas y alguien más está en luz, ¿cuál es el punto de entrar en disputas? Lo que se necesita es que la luz brille sobre aquel que está en tinieblas. Cuando Saulo de Tarso perseguía a los creyentes y asolaba las iglesias, ¿quién podía razonar con él? ¿Qué sentido tendría razonar con él? Lo que hizo Dios fue resplandecer su luz sobre él y mostrarle que él estaba ciego. De hecho, Saulo estuvo físicamente ciego durante un tiempo, pero luego pudo ver a Cristo. Este es el punto en el cual estamos enfocados hoy día. Si recibimos la gracia del Señor y no andamos pregonando lo claro que estamos y cuánto hemos visto, entonces empezaremos a apreciar a Cristo y rechazaremos las expresiones culturales. Permítame hacer unas preguntas y de antemano digo que no estoy buscando que me respondan. Cada uno debe responderse a sí mismo. ¿Hasta qué punto los cristianos aprecian a Cristo actualmente? ¿Qué será lo que les preocupa? ¿De qué hablarán o razonarán? ¿Qué es lo que promueven? ¿Dónde está el Cristo revelado en Colosenses? ¿En dónde se proclama, se experimenta y se expresa este Cristo? A pesar de que este Cristo se encuentra en Colosenses, necesitamos que la potestad de las tinieblas sean derribadas en nuestro ser para que Cristo llegue a ser nuestra experiencia. No existen palabras para describir cuán precioso y maravilloso es este Cristo. Muchas gracias, Guido, por esta palabra tan fiel que todos necesitamos. No debemos pensar que las tinieblas están en otras personas, sino en nosotros. Es posible que incluso nosotros mismos todavía nos hallemos bajo la potestad de las tinieblas. Cada vez que vivimos en nuestro hombre natural y no tomamos a Cristo como nuestra persona, entonces estamos en tinieblas. Por ello, me gustaría leer textualmente algunas de las expresiones respecto a Cristo a las cuales usted hizo alusión. En Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Luego dice el versículo 18: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Guido, ¿qué tal si nos habla un poco de estos versículos? ¿Qué le parece? Estos son versículos muy interesantes. El primogénito de toda creación significa que Cristo tiene un puesto preeminente en la creación, porque en su humanidad Él es el primero.
Luego en la iglesia como la nueva creación, Cristo en resurrección es el primogénito de entre los muertos. Por ende, tanto en la primera creación como en la nueva creación, Cristo tiene la preeminencia. Él tiene el primer lugar en todas las cosas. Este es el punto en Colosenses. Esta es la visión de Dios. Él creó el universo en Cristo, por medio de Cristo y para Cristo. En el universo todas las cosas se conservan unidas en Cristo. Por tanto, Cristo tiene la preeminencia en el universo, en la creación y en la iglesia como la nueva creación. Según el pensamiento de Dios, Él desea que Cristo tenga la preeminencia en todo. Este es el Cristo todo inclusivo. Es aquel que es la centralidad y la universalidad de la economía de Dios. Y es aquel que es la realidad de todas las cosas positivas en el universo. Este es el Cristo que vemos en este libro y es el Cristo que ministraremos a ustedes por la gracia y la misericordia del Señor. Y no podemos más que exclamar, gloria al Señor y aleluya por este Cristo maravilloso y todo inclusivo. Bueno, quisiera concluir este programa leyendo otra breve porción del libro impreso del Estudio Vida de Colosenses. Y este pasaje dice así: Hemos visto que en el libro de Colosenses, Cristo es aquel que tiene la preeminencia y que Él es todo inclusivo. Él es la centralidad y la universalidad de la economía de Dios. En Colosenses, Pablo describe a Cristo con muchas expresiones extraordinarias que no se hallan en ninguna otra parte de las Escrituras. Esto indica que Colosenses presenta la revelación más elevada de Cristo en toda la Biblia. Este libro es como el monte de Sión, el más alto de todos los montes. Apreciamos mucho este libro por presentar a Cristo de una manera tan elevada y única, como aquel que tiene la preeminencia y que es todo inclusivo, la centralidad y la universalidad de Dios. Guido, ¿qué le parece esta conclusión? Solo puedo decir amén a esta palabra de conclusión. Pues bien, a pesar de que no contamos con las grabaciones originales de Witness Lee, aún así hemos podido avanzar en estos programas usando el libro impreso del Estudio Vida de Colosenses. Sin embargo, para los próximos programas volveremos a escuchar las porciones de Witness Lee a las cuales todos nosotros estamos acostumbrados. Bueno, Guido, el tiempo se nos terminó y le agradecemos sus valiosos comentarios en este programa y esperamos que pueda regresar pronto. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un privilegio participar en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde y Guido Olivares la de Ron Cañas. Queremos decir a nuestros radioescuchas, esperamos que obtengan los mensajes escritos, ya que contienen mucho más que lo que presentamos en el programa radial. Por lo cual, les animamos a que nos llamen para saber los detalles con respecto a cómo recibir estos mensajes. Nuestro teléfono gratuito es 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Además, los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Cristo Todo Inclusivo.
un libro clásico de Witness Lee, donde presenta al Cristo en resurrección como la tierra prometida, donde todos los creyentes deben entrar para disfrutarlo y para finalmente edificar el templo y la ciudad que Dios desea. El Cristo todo inclusivo por Witness Lee, donde expone que la tierra de Canaán fue la ilustración tipológica del Cristo donde tenemos que vivir, arraigarnos, trabajar y crecer. El Cristo todo inclusivo. En este libro, Witness Lee analiza cómo el agua, el alimento, los minerales, etc., en la tierra prometida son los muchos aspectos de Cristo como la tierra de Canaán, y nos ayuda a experimentarlo a fin de poseerlo en sus vastas dimensiones. El Cristo todo inclusivo, por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta convicción.